Nosso muito obrigada. E é com muito prazer que eu apresento o professor Michel Romero, especialista em resolução de conflitos, estratégia de negociação e técnicas de mediação, mestre em Direito Processual e doutorando em Direito pela Universidade de San Martín de Porres, professor na Universidade de San Martín de Porres e na Universidade Privada do Norte, no Peru. Professor Michel falará sobre a união estável e o reconhecimento tácito das famílias homoafetivas no Peru. Profesor, muchas gracias por su disponibilidad y ahora usted tiene la palabra. Muy buenas noches. Agradezco antes que todo la invitación de mi colega y amigo Daniel Ustarrov en representación de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Realmente halagado de estar al lado de destacados especialistas en la materia. No sé si me podrían confirmar, ¿se ve el PPT? Sí, ok. Bueno, lo que voy a conversar el día de hoy es con respecto a las uniones de hecho y el reconocimiento tácito de las familias homoafectivas. Nosotros, por ejemplo, tenemos Grecia, Roma, donde nosotros hemos podido encontrar las primeras uniones de hecho. Una de las primeras uniones de hecho, las más sonadas, las más saltantes y reconocidas a lo largo de historia, que tuvo una unión de hecho con Praxíteles, que fue un escultor. Por ejemplo, Venus, Afrodita, la modelo de aquellas obras fue Friné. Asimismo, en nuestra realidad, en el Perú, no equipara como antecedentes la Constitución que regula la unión de hecho, el Código Civil, sino antes de ello nosotros en el Perú ya teníamos normas que regulaban aisladamente y reconocían a las uniones de hecho. Ejemplo, tenemos, como ustedes verán, la ley 13517, ley de los barrios marginales o barriadas, la ley 17716, la ley de reforma agraria, así como la ley 29598, ley de empresas de propiedad social, que fueron investigaciones y rescatadas por la doctora, abogada e investigadora Marta Reynoso Solar, que dan a buena cuenta los antecedentes de lo que hoy tenemos en las uniones de hecho. En específico, nosotros tenemos regulados en nuestro ordenamiento recién a partir de la Constitución de 1979 la unión de hecho, lo que en Brasil se conoce como uniones estables y en nuestro país se amalgama la unión de hecho a los convivientes. Ahora, en este artículo 9 de la Constitución Política del Perú de ese año, me he permitido traerles el texto íntegro. Dice: la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por el tiempo, lo he subrayado y ya conversaremos por qué, y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto fuera aplicable. Esta es la Constitución del 79, que fue la primera que reguló en nuestro país la unión de hecho. Actualmente nos rige la Constitución de 1993, ¿sí? En el cual, en su artículo 5, y vean lo saltante, la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar, de hecho, da lugar a una comunidad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto fuera aplicable. Observen que entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 hay algo saltante, no hace referencia al tiempo. Eso es dentro del marco constitucional que tenemos en el Perú, pero sin perjuicio de ello, lo que fue latente de la Constitución de Política del Perú del 79 gestó el actual Código Civil que nos rige. Y el mismo que en su artículo 326 regula la unión de hecho.
El primer párrafo regula los presupuestos, este artículo 326 del Código Civil, que mediante el decreto 295 del año 84 empieza a regular las uniones de hecho en nuestro Perú, en el Perú. Antes de ello, no había norma civil que regulaba las uniones de hecho. Como ustedes verán, en el primer párrafo da las exigencias o presupuestos para que se reconozca legalmente una unión de hecho. ¿Sí? Asimismo, dentro de este articulado establece también cómo se pone fin a la unión de hecho, los procedimientos para declarar y acreditar una unión de hecho. Asimismo, también prevé este artículo 326, que es el único en nuestro ordenamiento civil que regula la unión de hecho. ¿Qué pasa con aquellas uniones que no cumplan con los requisitos del 326? Simple y llanamente da la salida de iniciar una acción de enriquecimiento indebido. Y asimismo, en el último párrafo, es el último derecho que se les dio a los convivientes, en particular en mérito a la ley 30.007 del año básicamente 2013, en el cual se les dio vocación hereditaria a las uniones de hecho. Antes de esta modificación de la ley 30.007, no tenían vocación hereditaria las convivientes. Para entrar dentro del contexto, en nuestro país, el Perú, que tiene bastante influencia de la religión católica, el matrimonio se regula, se protege y se promueve. A diferencia de la unión de hecho, los convivientes, que se regula y se protege. Observen que el matrimonio está un peldaño más de lo que nosotros regulamos por la unión de hecho. Pero hagamos el análisis de este artículo 326 de nuestro Código Civil, Código Sustantivo, que reglamenta esta unión de hecho. En primer lugar, al igual que el acto jurídico matrimonial en el Perú, la unión de hecho debe de ser voluntaria, ¿sí? Libre, sin presión alguna. Alguien convive con otra persona porque tiene la voluntad de hacerlo, ¿sí? Asimismo, en nuestro país, y va a ser materia la diferenciación que vamos a ver en un momento, la unión entre un hombre y una mujer. Nada más en el matrimonio y en las uniones de hecho, en nuestro texto constitucional y en el Código Civil, ¿sí? Y hoy por hoy se regulan las uniones heterosexuales. Últimamente llegó un caso al Tribunal Constitucional, las partes ha desestimado la pretensión y se van a tener que ir a la Corte Interamericana, donde las partes querían que se le reconozca el matrimonio en RENIET, que es el registro donde se van a registrar, valga la redundancia, los matrimonios. Y definitivamente se tendrán que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora dice, unión de un varón y una mujer, ¿sí? Exige la singularidad, la exclusividad o la monogamia, ¿sí? La fidelidad entre las partes, no por ser unión de hecho, que en sus orígenes era mal visto, ¿sí? Hoy por hoy, simple y llanamente, con la monogamia se exige ello. Compartir un techo en común y además cohabitar. Vivir maritalmente como pareja, tener relaciones sexuales como cualquier pareja, libres de impedimento matrimonial, que los convivientes, para que sean reconocidos, para que sean protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico civil y por la Constitución política, que cumplan con las formalidades de no tener ese impedimento matrimonial, y ya veremos los elementos que le integran en un momento. La convivencia no se realiza, se mantiene. El que inicia una convivencia, y es por eso que el legislador en su momento en la Constitución Política del Perú del 79 legisló esta unión de hecho a partir de ahí, es porque había un sinnúmero de familias que se comportaban como marido y mujer, que vivían de una misma economía, que traían prole, hijos, ¿sí? Que intercambiaban costumbres entre ellos y tenían sus propias generalidades entre cada uno de ellos. La notoriedad es la posesión Estado, es decir, yo convivo con alguien, no una convivencia furtiva,
porque lo furtivo siempre trae algo de malo de por medio, sino una convivencia pública, notoria, como si fuera marido y mujer, sin esconder absolutamente. Y aquí, en esta última parte de uno de los elementos, ya hemos hablado, el primer elemento objetivo, comportarse como marido y mujer, convivir, tener una relación. El subjetivo, que era el otro elemento en específico, que no tener impedimento matrimonial. Y acá viene el elemento temporal que exige el artículo 326. La estabilidad o permanencia, comunidad de vida estable o duradera. Nuestra legislación, Código Civil, Código Sustantivo, exige que para que sea reconocida una unión de hecho en el Código Civil, cosa que no dice la Constitución del 93, que deben de transcurrir 2 años. 2 años. Es decir, a nivel del Código Civil establece una temporalidad para el reconocimiento de la unión de hecho, pero a nivel constitucional no establece un plazo. Como bien subrayamos, porque este Código Civil se dio a la luz de la Constitución del 79, donde sí establecía la temporalidad, cosa que no incluye la Constitución del 93. Ahora, estamos dentro de una disyuntiva. Código Civil establece un tiempo, 2 años, y la Constitución política, a diferencia de la Constitución del 79, no nos dice un plazo. Acá hay 2 vías que muchas veces se siguen. En algunas oportunidades se orientan por la teoría de la jerarquía normativa, es decir, yo puedo proteger, yo puedo reconocer una unión de hecho sin que se cumpla los 2 años que exige el Código Civil, porque establecemos que la Constitución política del Perú está por encima de un decreto legislativo y por ende, si no me lo exige la Constitución, no me lo puede exigir un decreto legislativo. Esa es la doctrina mayoritaria. Sin perjuicio de ello, hay otra teoría en la cual siguen esa corriente que nos dice la teoría de la especialidad o especificidad. Ejemplo, la Constitución Política del Perú reconoce las uniones de hecho, pero quien regula, quien reglamenta esa institución no es la Constitución, sino el Código Civil. En ese contexto, nosotros nos llevaríamos por la teoría de la especificidad, porque el que va a dar los parámetros de temporalidad para que se reconozca y se proteja una unión de hecho, estaríamos hablando de nuestro Código Civil. No hay una sentencia por nuestro máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, como sí escuchaba muy atentamente a nuestra colega colombiana también, que su tribunal sí ha establecido y ha zanjado algunas cosas. No tenemos una sentencia en la cual establezca con respecto al tiempo, ¿sí? Pero estas son las 2 teorías que se siguen a nivel nacional. Aquí, ya abordando el tema procedimental, nosotros tenemos dentro de nuestro país 2 vías para el reconocimiento de la unión de hecho. ¿Sí? 2 vías. 2 vías. En primer lugar, tenemos en nosotros el reconocimiento de la unión de hecho a partir de la ley 29.560, que es el reconocimiento voluntario. Yo, conjuntamente con mi conviviente, voluntariamente vamos a registrar nuestra unión de hecho. ¿Sí? Y eso permite desconcentrar la carga procesal en un futuro de los juzgados de familia. Esto dio potestad a los notarios vía la ley de competencia en asuntos no contenciosos a nivel notarial, que este registro se haga en notaría y después se registre, valga la redundancia, en los registros públicos. Pero como ustedes saben, no todos van a ir voluntariamente y en todos los casos no se presentan por igual. En algunos casos, sí, lamentablemente, se tiene que ir por el reconocimiento judicial de la unión de hecho, que se reconoce en Brasil como unión estable, o los convivientes, que es el mismo parangón o nivel aquí en el Perú, que es el trámite judicial. En el trámite judicial se puede dar, ¿en qué casos? Por ejemplo,
que el conviviente o la conviviente abandonen a la otra parte y se haya ido con todo el patrimonio, o en su defecto la conviviente o el conviviente que se ha quedado abandonado, ¿sí? Que ha tomado la otra parte la decisión unilateral de dejarlo, simple y llanamente de demandar el derecho que le corresponde. Iniciará una acción legal ante el Poder Judicial vía proceso contencioso para que se reconozcan los derechos de esta unión de hecho. La otra vía es que, bueno, tuve una unión de hecho armónica, ¿sí? Y lo que caracteriza a la unión de hecho es la informalidad y nunca registré la unión de hecho. Siempre estuve muy bien con mi conviviente, pero mañana más tarde, como es la ley de la vida, muere, tengo que reclamar de repente derechos en AFP, tengo que reclamar pensión de viudez y dentro de ese contexto, la ley me va a exigir que tenga el reconocimiento de la unión de hecho. Lamentablemente ahí tendría que recurrir a la vía judicial para que definitivamente ellos puedan acceder a los derechos, beneficios, como también el último derecho que se les dio a los convivientes, que es la vocación hereditaria. ¿Qué pasa con los que no cumplen los requisitos? Aquellos que no cumplen los requisitos, vamos a ponernos en el Código Civil con el tiempo, no cumplen con el requisito subjetivo de estar aún casado con otra persona o el requisito material. ¿Qué es lo que puede hacer ahí? La parte que quiere reclamar ello, que no ha cumplido los requisitos que establece el Código Sustantivo, simple y llanamente iniciará una acción de enriquecimiento indebido, ¿sí? En la vía civil. Ahora, los convivientes en nuestro país casi tienen todos los derechos, al igual que el matrimonio. Con respecto a los derechos, dos en específico podría decirle muy marcadamente que los cónyuges, la esposa, tiene el derecho de llevar a elección de ella el apellido del marido agregado al suyo. Por un lado, eso no pueden hacer los convivientes. Dos, en el matrimonio me permite escoger, bueno, el régimen patrimonial. Si yo quiero entrar por el régimen de sociedades gananciales o acuerdo con mi cónyuge, patrimonios separados. En los convivientes, en las uniones de hecho, solo tengo una posibilidad que se equipara al régimen de sociedades gananciales. No tengo elección alguna. Se va la otra pareja, puedo demandar por alimentos. Muere mi pareja, tengo vocación hereditaria. Tengo derecho a pensión igual que la cónyuge. Y así definitivamente, casi, cuasi, como comentamos, todos los derechos. Ya abordando la parte final, porque he tratado de condensar todo en los PPT que me han dado y el tiempo que tenemos es ajustado, el reconocimiento tácito de las familias homoafectivas. En nuestro país, el Perú, legisladores, ONGs, hicieron el intento de que se regule la unión civil. Es decir, que se reconozcan, ¿sí?, a las parejas homoafectivas. Hoy por hoy no se reconoce a las parejas homoafectivas, no hay matrimonio de dos personas del mismo sexo, no hay reconocimiento, hasta lo que les voy a comentar, de uniones de hecho, pero sí, producto de la coyuntura de la pandemia, el COVID-19, se dio este decreto supremo 220 del 2020 EF. Esta norma, acá los funcionarios peruanos del Ejecutivo tomaron la decisión de recortarse los sueldos con la finalidad de dar beneficios económicos a las personas de sanidad en específico, puntualmente, que se encontraban en la primera línea para contrarrestar el COVID-19. En este decreto supremo, en el numeral 2, miren quiénes son uno de los beneficiarios, por eso digo yo que tácitamente
se reconoce a las familias homoafectivas. Dice, se considera como personas beneficiarias de la entrega económica a los herederos forzosos y legales del personal de la salud en el marco establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de las presentes normas complementarias. Para efectos de la presente norma, también se considerarán personas beneficiarias a los y las convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido, conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y demás que dice la norma. Este beneficio, este reconocimiento tácito que se está haciendo a las familias homoafectivas, creo que en mi país, aquí en el Perú, no ha alcanzado el revuelo que hubiera agarrado en otros momentos por la coyuntura de la pandemia, ¿sí? Legisladores hicieron intentos del reconocimiento de las familias homoafectivas, de las uniones civiles, pero no tuvieron buen resultado. Pero aquí es la primera norma que tácitamente está regulando o está reconociendo a las familias homoafectivas en el Perú. Nuevamente reitero mi agradecimiento a mi colega y amigo Daniel Ustarroz por la invitación. Realmente halagado de estar al lado de distinguidos expositores, especialistas en la materia de otros países. Cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias.